Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Más que Vencedores, basado en la carta a los Romanos capítulo 8, versos 28 al 39. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Bendito Dios, en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús, venimos ante tu trono de gracia para rogarte tu bendición en el estudio de tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe y nos revele los secretos que tú has dado a tu iglesia, estos misterios que estuvieron encerrados de muchos siglos, pero que ahora ha sido revelado para glorificar tu nombre y en bien de nosotros. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pablo, que escribe a la iglesia que está en Roma, en la primera sección de su carta o epístola, que abarca desde el capítulo 1, verso 16, hasta el final del capítulo 8, él habla acerca de que no se avergüenza del Evangelio, porque este es la forma poderosa en que Dios se manifiesta para salvación del judío primeramente y también del griego. Más adelante Pablo dice que tanto el judío como el griego o gentil, toda la gente es pecadora. Todos hemos fallado el blanco, hemos errado el centro de la diana, y eso es lo que significa pecado. Porque no hay justo, escribe Pablo, basado en el Antiguo Testamento. No hay justo ni aún uno, no hay quien busque el bien, no hay siquiera uno. Por lo tanto, todos estamos condenados. Sin embargo, la gracia de Dios se manifestó en que cuando sobreabundó el pecado, entonces sobreabundó más la gracia de Dios. Y es así que Dios ha venido en nuestro auxilio en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y quien muere en la cruz para el pago del perdón de nuestros pecados. Cuando el Señor Jesús en la cruz dice consumado es, significa que Él ya pagó absolutamente todo pecado con su vida. Ya no hay más que hacer. Nosotros ya no podemos, y sería en balde, tratar de cumplir toda la ley de Dios para justificarnos delante de Él, porque simplemente no podemos. Pero hubo uno, el postrer o segundo Adán, esto es Jesucristo, que cumplió la ley de una manera absoluta y total. Y al cumplirla Él, entonces nosotros, estando en Jesús, es como si lo hubiésemos cumplido. Porque Dios hace una transferencia maravillosa. Nuestros pecados son imputados o puestos en Jesús, y su justicia nos es dada o imputada a nosotros. Cuando dice la Biblia que Dios nos declara justos, significa que Dios nos declara como si nunca hubiésemos pecado. Ya en el capítulo 8, Pablo dice que el cristiano es llamado a pertenecer a Dios en la fuerza del Espíritu Santo, y que la gloria venidera es la esperanza que todos tenemos. Finalmente, en esta sección, dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces vamos a leer esta sección y haremos unos comentarios. Primeramente, el capítulo 8, verso 18, para podernos
hilvanar, podemos engancharnos con el tema. Dice así Pablo: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente, y aquí es claro que el cristiano es llamado al sufrimiento. Pablo, en un momento dado, en esta epístola a los romanos, dice que Dios nos ha concedido no nada más que creamos en Jesús como nuestro Salvador y Señor, sino que además nos ha Dios concedido la bendición, el regalo de sufrir por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así, bueno, Pablo dice, no son dignos estos sufrimientos que el cristiano pasa, no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que nos ha de ser revelada. Ahora vamos a leer la sección correspondiente del verso 28 al 39. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. El sufrimiento coopera para bien, porque de esta manera va modelando en nosotros un carácter semejante al carácter de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Sigo la lectura. Esto es, dice Pablo, para los que son llamados conforme a su propósito, al propósito de Dios. Y va a revelarnos Pablo cuál es el propósito de Dios. Leamos. Porque a los que de antemano conoció, Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación del mundo. Dios nos conoció desde antes de crearnos a nosotros. Dios ya nos conocía. Y esta palabra conoció no es un conocer de aspecto cognitivo, de un aspecto intelectual, sino más bien es de un aspecto de intimidad. Dios nos conoció como personas y en ese conocimiento Dios nos amó. Por eso el Señor Jesucristo dijo que por cuanto Dios ama al mundo, ha dado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a ver que la palabra mundo o cosmos no necesariamente se refiere a toda la humanidad. En este caso se refiere a aquellas personas que van a venir a los pies de Jesucristo para recibir de Él misericordia, perdón de los pecados y por lo tanto vida eterna en Él mismo, en Jesús. Entonces, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. El propósito de Dios, que cuando Él nos conocía desde antes de la creación, era hacernos semejantes a su Hijo Jesucristo. Pablo entonces dice, a los que de antemano conoció, a estos los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y entonces el Señor Dios, al conocernos, al predestinarnos para ser como su Hijo Jesucristo, dice en el siguiente verso, nos va a llamar para justificarnos y santificarnos. Sigo la lectura. Para que Él, Dios, sea el primogénito, para que Él, Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Dios nos conoció, nos predestinó, y llegado el momento, en el tiempo y el espacio, Dios nos llamó para conocer a su Hijo Jesucristo. Y de esa manera Él nos justificó.
Esto es en tiempo pasado. Esto ocurrió en el justo momento en que nosotros vinimos a conocer a Jesús. Dios lo que hace es hacernos nacer de nuevo y en ese mismo instante nos da la fe y en ese mismo instante nosotros aplicamos la fe en Jesús y en ese mismo instante Dios nos perdona nuestros pecados. Nosotros en ese momento somos justificados, somos santificados y somos glorificados. Por eso Pablo habla en pasado. Veamos nuevamente el verso. A los que predestinó es pasado, llamó es pasado, justificó es pasado. Y ahora leamos el siguiente verso. Y a los que justificó, a estos también glorificó en tiempo pasado. Así que Dios ya hizo toda la obra. Por eso, cuando el Señor Jesucristo dice, consumado es que nuestra salvación es consumada por Dios de una manera total y absoluta. Dios es el que se encarga de hacernos nacer, hacernos venir a Jesucristo. Él es el que se encarga de hacernos nacer espiritualmente, de creer en Jesús, de perdonar nuestros pecados. Cuando Él nos justifica, significa perdonar nuestros pecados. Dios es quien se encarga de santificarnos y se encarga de glorificarnos. Para Él ya es un hecho consumado. En ese ínter, Dios nos preserva de tal manera de que nadie de los llamados se pierde. Y por lo tanto, nosotros tenemos ya la esperanza de la gloria futura, que fue lo que vimos en el estudio pasado, porque Dios se ha asegurado de que nosotros vayamos a llegar al cielo finalmente al cabo del término de nuestro ministerio terrenal. Así es como Dios se ha procurado un pueblo más que vencedor en Cristo Jesús. Sigo la lectura. Entonces, Pablo pregunta, ¿qué diremos a esto? Y esta palabra, esto, es desde el capítulo 1, verso 16, hasta este momento. Pero ya de una manera más explícita, se refiere a todo el capítulo 8 de Romanos, en el que se nos dice que nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, que tenemos la esperanza de la gloria y que además de esto somos más que vencedores en Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué podemos decir, dice Pablo, a esto que Dios se ha procurado un pueblo que en el caso del gentil no era pueblo, pero ha sido llamado por la gracia y la misericordia de Dios para ser su pueblo? Dios se ha procurado un remanente del pueblo judío y un remanente del pueblo gentil. Y en ese remanente estamos incluidos tú y yo. ¿Qué podemos decir? Si Dios está por nosotros, estamos diciendo que empecé leyendo el verso 18, que dice que los sufrimientos presentes no son nada comparando con la gloria futura que nos espera. Y por eso Pablo dice, si Dios está por nosotros, esos sufrimientos no tienen valor. Esos sufrimientos no son suficientes para separarnos de Dios. Esos sufrimientos no son para abatir al cristiano y destruirlo. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y Pablo empieza ahora a describir una serie de circunstancias, situaciones y personas que jamás podrán separarnos
del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, dice, el que no eximió, hablando de Dios el Padre, ni a su propio Hijo. Y vean ustedes esta palabra muy fuerte, sino que lo entregó por todos nosotros. Cuando he hablado a la iglesia y les he comentado que los judíos no llevaron a Jesucristo a la cruz, ni los romanos, sino fue Dios quien llevó a Jesucristo a la cruz. A veces hay gente que pone cara de asombro, pero el Señor Jesucristo dijo a Nicodemo, y hace rato expuse ese verso, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y Pablo aquí lo dice con la palabra entregó. El que no eximió, Dios no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. Dios lo entregó al Señor Jesús a la muerte para de esa manera a nosotros darnos vida, vida abundante, vida eterna, vida espiritual, sino que lo entregó por todos nosotros. Y aquí se refiere a nosotros, se refiere a aquellos que Dios, habiéndolos conocido de antemano, predestinó a esas personas. Y llegó el momento dado en que los llamó para justificarlos, perdonarles sus pecados. ¿Cómo no nos concederá Dios también con Él, con Cristo, todas las cosas, absolutamente todo? Entonces el sufrimiento queda obnubilado, queda tan disminuido que no tiene importancia eterna. Sigo la lectura. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Aquí se hace una inferencia a Satanás. No tiene el poder que algunas personas pueden suponer. El enemigo de Dios no puede acusarnos, porque estamos en Dios y estamos a salvo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si el enemigo de Dios nos acusa, Dios es el que justifica. Dios nos hace de la vista gorda, por decirlo de esta manera, en cuanto a nuestro pecado. No, nuestro pecado merece el castigo de la muerte. Así Pablo lo dice, la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Así, bueno, pues, Dios nos justifica en base a que Jesucristo murió en la cruz para pagar por esos pecados. Así, bueno, pues, a nosotros Dios nos justifica de una manera gratuita, pero hubo alguien que pagó, y un gran precio, el Señor Jesucristo. Así, cuando el enemigo de Dios, cuando el enemigo de nuestras almas nos señala y nos acusa, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó. Señor Jesucristo, al resucitar, no hay absolutamente nada ni nadie que pueda señalarnos, porque nosotros estamos en Jesucristo. Y en el momento en que Él resucitó, dice Pablo también en esta carta, Él nos justificó. Sigo la lectura. El que además, el Señor Jesucristo, está a la diestra de Dios,
el que también intercede por nosotros. En este momento el Señor Jesucristo ya terminó su oficio de profeta y está llevando a cabo su oficio de sacerdote. El Señor Jesucristo fue ascendido a los cielos y desde ese momento está sentado a la diestra del Padre. En la Biblia, cuando se dice que Dios está sentado, significa que Él ya acabó toda obra. Así, bueno, el Señor Jesucristo ya acabó toda la obra de salvación. Ahora Él intercede por su pueblo, por ti y por mí. Y por eso nosotros jamás, nunca nos perderemos, porque Dios nos ha otorgado su Santo Espíritu, que es la primicia o el primer pago, por decirlo de esta manera, en que Dios está comprometiendo a que nosotros estaremos con Él para siempre. La primicia del Espíritu diciéndonos que tenemos algo de Dios y que tendremos absolutamente todo de Dios. Así, bueno, pues, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Absolutamente nada. No hay nada. Y Pablo empieza a describir una serie de circunstancias, de situaciones, de elementos. Y vamos a verlo. Tribulación no nos puede separar del amor de Cristo. Angustia, tampoco. O persecución, o hambre, o desnudez, o peligro de muerte, o espada. Absolutamente nada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. He aquí un resumen muy claro de la vida del cristiano. El que no sufre persecución, sufre hambre, sufre desnudez, sufre enfermedad, sufre tribulación. Y somos puestos a muerte todo el día. Sigo la lectura. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero, en todas estas cosas, y de aquí el título del estudio de hoy, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por nuestro bendito Señor Jesucristo. Él es el que ha logrado la victoria y nos hace partícipes de su victoria. Y nosotros somos más que vencedores en Él. Bendito es Dios. Sigo la lectura. Porque estoy convencido, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, aquí se refiere a las huestes malignas espirituales, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es una declaración más que victoriosa. Es un grito mucho más que jubiloso, porque nosotros estamos en Jesús y algo que es muy concreto para el cristiano, muy real para el cristiano, es la constante, continua presencia de Dios en sus vidas. Pase lo que pase, estamos nosotros descansando en Dios, porque sabemos que Él es por nosotros. Él es nuestro escudo, Él es nuestra roca,
Él es nuestro sostén. Él ha logrado la victoria para nosotros. Bendito es su santísimo nombre. Ahora, querido hermano, esta palabra debe de darte confianza, debe de darte alegría, debe de darte certidumbre de que pases cualquier evento, pases cualquier circunstancia, cualquier situación, cualquier adversidad, Dios está contigo. Si la muerte llega y toca tu puerta y fallece uno de tus seres amados, Dios está contigo. Si pierdes el trabajo, Dios está contigo. Si pisas la cárcel, Dios está contigo. Si llegas a estar hospitalizado, Dios está contigo. No hay absolutamente nada que nos separe del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Oremos. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, gracias. Gracias por Jesús. Gracias por la bendición que tú nos has dado de ser tuyos. A ti la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñanos en Facebook o en YouTube, escríbenos en WhatsApp o Telegram. Por favor, ve nuestros videos todos los martes, jueves y sábados, estrenos a las 7 de la noche. Algún video que no hayas visto está a tu disposición. Suscríbete, comparte con tus familiares y amistades. Muchas gracias, que Dios te bendiga.